El chasquido seco de mi mano impactando contra el rostro de Mateo resonó en el pequeño salón como un disparo sordo. No hubo gritos, solo un silencio gélido que paralizó el aire de la habitación. La cabeza de mi yerno se ladeó violentamente por la fuerza del golpe, y en su mejilla pálida comenzaron a dibujarse 5 dedos marcados en un rojo intenso. A pocos pasos de nosotros, su madre, la señora Carmen, dejó caer la taza de café que sostenía. La porcelana se hizo añicos contra el suelo, pero nadie le prestó atención. Mateo giró el rostro lentamente. En sus ojos había una mezcla de absoluta incredulidad y terror. Me miraba como si, de repente, no reconociera a la mujer que tenía enfrente. ¿Me ha pegado, doña Sofía?», tartamudeó, llevándose una mano temblorosa a la cara. Sacudí ligeramente mi mano entumecida, clavando mi mirada directamente en la suya. «Te he pegado, Mateo», respondí con una voz que no alteró su volumen en absoluto, pero que cortaba como el hielo. «Y te aseguro que hoy voy a destruirte». Para entender cómo llegamos a este punto, a este instante de ruptura total y sin retorno, debemos retroceder exactamente 3 días. 3 días antes de que la fachada de mi mundo perfectamente ordenado estuviera a punto de colapsar. Era un martes por la tarde en la capital. Me encontraba en la sala de juntas de mi corporación médica, revisando los balances trimestrales de nuestros hospitales privados. Mi teléfono personal, que rara vez suena durante las reuniones, vibró sobre la mesa de caoba. La pantalla iluminó un nombre: Isabela, mi única hija. Pedí disculpas a los directivos, salí al pasillo silencioso y contesté, esperando escuchar alguna anécdota tierna sobre mi nuevo nieto recién nacido. Pero lo que escuché al otro lado de la línea fue el sonido de una respiración entrecortada, ahogada por un llanto de desesperación que, como madre, me heló la sangre de inmediato. «¿Mamá?», susurró, con una voz tan débil que apenas parecía suya. «Mamá, por favor, sácame de aquí». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma exterior. Isabela había dado a luz por cesárea hacía apenas una semana. En contra de mi consejo, había insistido en mudarse a San Marcos, un pueblo hincado en las montañas, a 8 horas en coche desde la capital. Quería pasar la tradicional cuarentena en la casa familiar de su marido. Mateo me había jurado, mirándome a los ojos, que allí, rodeada de las costumbres y el calor de su verdadera familia, Isabela tendría el mejor cuidado del mundo. Yo, cegada por la ilusión de ver a feliz a mi hija y no querer ser una suegra entrometida, había cedido. Entre sollozos ahogados, mi niña me confesó que la herida de su cirugía le ardía profundamente por la humedad del clima y que no tenía fuerzas ni para levantar los brazos. De fondo podía escuchar al bebé llorar de forma desconsolada, un llanto agudo de hambre. Y lo peor de todo, lo que hizo que mis manos se apretaran en puños, es que llevaba días siendo sometida a un aislamiento cruel. La señora Carmen, bajo la retorcida excusa de las estrictas costumbres de la cuarentena de San Marcos, la mantenía encerrada en una habitación sofocante. Le negaban cualquier alimento nutritivo, ignorando sus súplicas y las lágrimas de mi nieto. Escuché cada una de sus palabras en el más absoluto silencio. En el despiadado mundo de los negocios, he aprendido que la ira descontrolada es un signo de debilidad. Pero en ese pasillo solitario, sosteniendo el teléfono contra mi oído, sentí cómo un instinto primitivo y feroz despertaba dentro de mí. No grité, no maldije. Simplemente le dije unas pocas palabras, con una firmeza absoluta que marcarían el principio del fin para la familia de Mateo. Resiste, mi amor. Haz exactamente lo que te digan. No discutas y no les muestres que estás hablando conmigo. Espérame. Colgué el teléfono.
Suspiré profundamente, alisando el pliegue de mi chaqueta. Cancelé el resto de mis reuniones del mes y llamé directamente a mi jefe de seguridad privada. Iba a hacer un largo viaje a San Marcos y no planeaba ir sola, ni mucho menos volver con las manos vacías. Antes de contarles qué horrores descubrí en la oscuridad de esa casa y cómo comencé a desmantelar sus mentiras una a una, me gustaría saber un poco más de ustedes que me acompañan en este relato. Por favor, escribid en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país del mundo me estáis escuchando hoy? Los leo con atención. Mientras mi vehículo blindado devoraba los kilómetros de la oscura carretera hacia San Marcos, mi mente reconstruía, pieza por pieza, la pesadilla que mi hija estaba viviendo. En la cultura de nuestros pueblos latinoamericanos, la cuarentena es considerada un período casi sagrado. 40 días donde la madre reciente debe ser cuidada, alimentada con los mejores caldos y protegida del frío para recuperar su fuerza vital. Pero la señora Carmen, con una perversidad silenciosa, había retorcido esta hermosa tradición para convertirla en un método de control absoluto. Bajo la excusa de las viejas costumbres, la dieta de mi hija consistía únicamente en un tazón de sopa de fideos casi transparente, apenas agua caliente con algo de sal, acompañada de un par de arepas secas y frías. «Es para purificar tu cuerpo de las toxinas de la ciudad», le decía Carmen con una sonrisa cínica, mientras el inconfundible aroma a carne guisada y especias subía desde la cocina, delatando los abundantes almuerzos que la suegra preparaba para sí misma. El cuerpo de Isabela, agotado por la cirugía y desprovisto de los nutrientes más básicos, dejó de producir leche. Cuando el bebé lloraba de hambre, un llanto que a mi hija le desgarraba el alma, Carmen entraba a la habitación. Pero no para ayudar. Se cruzaba de brazos desde el umbral de la puerta y sentenciaba: «Las mujeres ricas sois demasiado frágiles. En mis tiempos dábamos a luz y al día siguiente estábamos trabajando en el campo». Pero lo que más dolía no era la crueldad de la suegra, sino la calculada hipocresía del marido. Cuando Mateo regresaba del trabajo por las noches, Isabela, aferrada a él como a un salvavidas, le rogaba que hablara con su madre. Le pedía, casi suplicando, que le trajera algo de proteína o que al menos comprara fórmula láctea para el bebé. Ahí era cuando Mateo desplegaba su magistral actuación. Se sentaba al borde de la cama, suspirando con falsa fatiga, y le acariciaba el pelo con una condescendencia enfermiza. «Isabela, mi amor, no seas tan sensible», le susurraba. «Mi madre es una mujer de campo, hace lo que puede con lo poco que sabe. Además, tenemos que ser responsables. El dinero desaparece muy rápido ahora que somos 3». Cuando mi hija, exhausta y hambrienta, intentó usar la aplicación de su teléfono para pedir comida a domicilio pagada con sus propias tarjetas, Mateo se enfureció. Le arrebató el teléfono bajo la fachada de la prudencia financiera. «Es un desperdicio y una falta de respeto a mi madre. Tienes que pensar en nuestra familia y dejar de ser tan materialista». «Materialista. Mi hija solo pedía un plato de comida decente». Sin embargo, la verdadera razón de este cautiverio no era la humildad, ni el ahorro, ni la tradición. El motivo real se escondía en la codicia más oscura. La noche anterior a la llamada de auxilio de Isabela, desvelada por el dolor de la herida, mi hija había escuchado pasos en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, logró captar una conversación en susurros ásperos entre Mateo y Carmen en el salón. «Manténla bajo presión, Mateo», siseó la madre. «Cuando una mujer está débil, aislada y asustada por su bebé, firma lo que sea. Necesitamos que te transfiera el control de ese fondo de fideicomiso de $500,000 que le dio su madre. Tu hermano Diego tiene a esa gente del cartel local respirándole en la nuca por las deudas del casino. Si no conseguimos ese dinero rápido, lo van a matar».
Un par de días más a base de agua y galletas y la tendrás comiendo de mi mano. Esa era la verdad. No era ignorancia de pueblo, no era un choque cultural. Estaban utilizando la inmensa vulnerabilidad fisiológica y emocional del posparto como una arma de extorsión calculada. Querían quebrar su voluntad para robar el patrimonio que yo había construido para ella. Al recordar las palabras de mi hija, apreté los dientes en la oscuridad del coche. Habían cometido el peor error de sus vidas. Habían asumido que Isabela estaba sola. No sabían que la mujer callada y elegante que pagó la boda de su hijo no era una viuda indefensa, sino la dueña de su propio imperio. Y yo estaba a punto de llegar a San Marcos para enseñarles cómo cobro mis deudas. La madrugada apenas rompía sobre las calles polvorientas de San Marcos, cuando mis vehículos, 3 todoterrenos negros y blindados, se detuvieron frente a la modesta fachada de la casa de los Ramírez. No toqué el timbre. No había tiempo para falsas cortesías. Mis hombres de seguridad flanquearon la entrada y con un empuje seco y profesional, la cerradura de la puerta principal cedió. El aire del salón estaba impregnado de un olor a café recién hecho y a pan dulce. Sobre la mesa central descansaba una bandeja de frutas tropicales a medio comer y la taza de porcelana de la señora Carmen, un contraste repugnante con la miseria que se escondía unos metros más allá. El ruido de la puerta despertó a la casa entera. Mateo apareció por el pasillo, frotándose los ojos, seguido de cerca por su madre. «¿Qué significa esto?», balbuceó mi yerno, intentando fingir indignación varonil al ver a hombres trajeados en su sala. Y fue exactamente en ese instante, al ver su rostro complaciente y al escuchar el llanto débil de mi nieto de fondo, cuando la bofetada de la que os hablé al principio cruzó su rostro. La sorpresa de Mateo y de Carmen no fue solo por la presencia abrumadora que había tomado el control de su hogar. «Esto es allanamiento de morada», chilló la señora Carmen, recuperando el habla mientras se llevaba las manos a la cabeza. «Llamaré a la policía ahora mismo, mujer loca». Saqué mi teléfono del bolsillo del abrigo con absoluta parsimonia. «Hazlo, Carmen», le respondí con una calma tan fría que la hizo retroceder un paso. «Pero antes de que llegue la patrulla, dejad que las autoridades escuchen esto». Pulsé la pantalla. El silencio tenso del salón fue roto por sus propias voces, nítidas y venenosas, capturadas la noche anterior por el teléfono de mi hija que ella había logrado deslizar bajo la puerta. El siseo de Carmen llenó la habitación. Cuando una mujer está débil, asustada, firma lo que sea. Necesitamos el control de ese fondo de $500,000. Si no pagamos a la gente del cártel las deudas de Diego, lo van a matar. Un par de días más a base de agua y galletas y cederá. El color abandonó por completo el rostro de Mateo. Se quedó blanco como el papel. Carmen abrió la boca, pero las palabras murieron en su garganta. Parecían 2 estatuas de sal fulminados por su propia maldad expuesta. Froté levemente la mano derecha. Sin necesidad de órdenes verbales, mi equipo médico privado, que aguardaba afuera, entró rápidamente a la habitación de Isabela. La envolvieron en mantas térmicas de lana fina, le administraron suero intravenoso para estabilizarla y acomodaron a mi nieto en un portabebés de alta seguridad. En menos de 5 minutos, la extracción estaba completa. Al ver a mi hija pasar en la camilla, pálida y con los ojos cerrados de puro exhaustión, Mateo intentó dar un paso hacia ella. «Isabela, mi amor, yo no quería, es un malentendido», tartamudeó, apelando cobardemente al amor que ella le tenía. Mis hombres se interpusieron, formando un muro impenetrable frente a él. «Guárdate tu mediocre teatro para el juez, Mateo», lo interrumpí, sin alzar la voz, mirándolo desde mi 1,75 m con el más profundo de los desprecios. «Habéis intentado quebrar el espíritu de mi hija y poner en riesgo la vida de mi nieto por unas vulgares deudas de juego. Habéis subestimado con quién estabais tratando. Os aseguro que cada lágrima que Isabela ha derramado en esta casa miserable la vais a pagar con los años que os quedan de vida». Salí de la casa sin mirar atrás. El sonido de mis tacones sobre las baldosas marcaba el final definitivo de su farsa.
Ya dentro de la seguridad del vehículo blindado, el motor rugió y comenzamos el viaje de regreso a la capital. Acomodé la cabeza de mi hija sobre mi regazo y acaricié su cabello húmedo. Ella lloraba en silencio, lágrimas de un alivio inmenso. En ese momento, mirando el amanecer asomar por las montañas, creí sinceramente que lo peor había pasado. Creí que se trataba de un caso de govicia brutal y de una extorsión imperdonable. Pero me equivocaba. Mientras dejábamos atrás los límites de San Marcos, el verdadero y escalofriante horror apenas estaba por revelarse, escondido en el fondo de una mochila azul marino que uno de mis hombres había recogido de la habitación. La madrugada apenas rompía sobre las calles polvorientas de San Marcos cuando mis vehículos, 3 todoterrenos negros y blindados, se detuvieron frente a la modesta fachada de la casa de los Ramírez. No toqué el timbre, no había tiempo para falsas cortesías. Mis hombres de seguridad flanquearon la entrada y con un empuje seco y profesional, la cerradura de la puerta principal cedió. El aire del salón estaba impregnado de un olor a café recién hecho y a pan dulce. Sobre la mesa central descansaba una bandeja de frutas tropicales a medio comer y la taza de porcelana de la señora Carmen, un contraste repugnante con la miseria que se escondía unos metros más allá. El ruido de la puerta despertó a la casa entera. Mateo apareció por el pasillo, frotándose los ojos, seguido de cerca por su madre. «¿Qué significa esto?», balbuceó mi yerno, intentando fingir indignación varonil al ver a hombres trajeados en su sala. Y fue exactamente en ese instante, al ver su rostro complaciente y al escuchar el llanto débil de mi nieto de fondo, cuando la bofetada de la que os hablé al principio cruzó su rostro. La sorpresa de Mateo y de Carmen no fue solo por el golpe físico, sino por la presencia abrumadora que había tomado el control de su hogar. «Esto es allanamiento de morada», chilló la señora Carmen, recuperando el habla mientras se llevaba las manos a la cabeza. «Llamaré a la policía ahora mismo, mujer loca». Saqué mi teléfono del bolsillo del abrigo con absoluta parsimonia. «Hazlo, Carmen», le respondí con una calma tan fría que la hizo retroceder un paso. «Pero antes de que llegue la patrulla, dejad que las autoridades escuchen esto». Pulsé la pantalla. El silencio tenso del salón fue roto por sus propias voces, nítidas y venenosas, capturadas la noche anterior por el teléfono de mi hija, que ella había logrado deslizar bajo la puerta. El siseo de Carmen llenó la habitación. Cuando una mujer está débil, asustada, firma lo que sea. Necesitamos el control de ese fondo de $500,000. Si no pagamos a la gente del cartel las deudas de Diego, lo van a matar. Un par de días más a base de agua y galletas, y cederá. El color abandonó por completo el rostro de Mateo. Se quedó blanco como el papel. Carmen abrió la boca, pero las palabras murieron en su garganta. Parecían 2 estatuas de sal, fulminados por su propia maldad expuesta. Hice un leve gesto con mi mano derecha. Sin necesidad de órdenes verbales, mi equipo médico privado que aguardaba afuera entró rápidamente a la habitación de Isabela. La envolvieron en mantas térmicas de lana fina, le administraron suero intravenoso para estabilizarla y acomodaron a mi nieto en un portabebés de alta seguridad. En menos de 5 minutos, la extracción estaba completa. Al ver a mi hija pasar en la camilla, pálida y con los ojos cerrados de puro agotamiento, Mateo intentó dar un paso hacia ella. «Isabela, mi amor, yo no quería, es un malentendido», tartamudeó, apelando cobardemente al amor que ella le tenía. Mis hombres se interpusieron, formando un muro impenetrable frente a él. «Guárdate tu mediocre teatro para el juez, Mateo», lo interrumpí, sin alzar la voz, mirándolo desde mi 1,75 m con el más profundo de los desprecios. «Habéis intentado quebrar el espíritu de mi hija y poner en riesgo la vida de mi nieto por unas vulgares deudas de juego. Habéis subestimado con quién estabais tratando. Os aseguro que cada lágrima que Isabela ha derramado en esta casa miserable la vais a pagar con los años que os quedan de vida». Salí de la casa sin mirar atrás. El sonido de mis tacones sobre las baldosas marcaba el final definitivo de su farsa.
Ya dentro de la seguridad del vehículo blindado, el motor rugió y comenzamos el viaje de regreso a la capital. Acomodé la cabeza de mi hija sobre mi regazo y acaricié su cabello húmedo. Ella lloraba en silencio, lágrimas de un alivio inmenso. En ese momento, mirando el amanecer asomar por las montañas, creí sinceramente que lo peor había pasado. Creí que se trataba de un caso de codicia brutal y de una extorsión imperdonable. Pero me equivocaba. Mientras dejábamos atrás los límites de San Marcos, el verdadero y escalofriante horror, apenas por comenzar a revelarse, escondido en el fondo de una mochila azul marino que uno de mis hombres había recogido de la habitación. El teléfono de Mateo estaba en modo altavoz. Su pantalla brillaba en la penumbra del vehículo blindado. Al otro lado de la línea, no escuché la voz de mi yerno, sino un ruido sordo, seguido de un jadeo agónico y un golpe metálico. «Mateo, ¿eres tú, imbécil?», gruñó una voz masculina, áspera y distorsionada por un inconfundible acento callejero de los suburbios. «Tu hermano Diego está aquí conmigo, arrodillado. Le acabamos de romper 2 dedos de la mano derecha. ¿Dónde están los $500,000 de la deuda de juego, Prometiste que tu mujercita iba a firmar los papeles del fideicomiso hoy mismo. Tienes 24 horas o el próximo paquete que recibas será la cabeza de Diego». De fondo se escuchaba el llanto patético de Diego, suplicando por su vida. No dije una sola palabra. Mantuve un silencio gélido, dejando que el matón al otro lado de la línea descargara toda su amenaza. Justo cuando el hombre iba a gritar de nuevo, escuché un forcejeo en la llamada. Alguien había arrebatado el teléfono desde el otro extremo. Era la voz de la señora Carmen, histérica y fingiendo un llanto desgarrador. «Doña Sofía, por el amor de Dios, no cuelgue», sollozaba Carmen, con una actuación digna de un premio de novela barata. «Están a punto de matar a mi hijo pequeño. Por favor, se lo ruego, no juzgue a Mateo tan duramente. Él solo intentaba proteger a su familia y a su hija». «¿Proteger a mi hija?». La bilis me subió a la garganta ante semejante descaro, pero le permití continuar para ver hasta dónde llegaba su podredumbre moral. «Lo de los $500,000 no es para deudas de juego, señora», chilló, inventando la mentira más abyecta que mis oídos hayan escuchado jamás. «Es para el tratamiento médico de Isabela. Mateo lo descubrió hace un mes. Isabela tiene cáncer de estómago en etapa terminal. Mateo no quería que ella se angustiara durante el parto, ni que usted sufriera. Por eso firmó esa póliza de seguro para pagar los tratamientos experimentales. Y la dieta estricta que le dimos era para limpiar su sistema inmunológico. Todo lo hicimos por amor». El interior de la cabina se sumió en un silencio letal. Lucía, mi asistente, dejó caer la tableta sobre sus rodillas, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de creer el grado de psicopatía de esa mujer. Usar una enfermedad terminal imaginaria, desearle un cáncer a una madre recién dada a luz, solo para justificar un intento de asesinato y tapar una deuda con la mafia. Sentí que cada músculo de mi rostro se tensó. Tomé el teléfono, acercándolo a mis labios. «Carmen», pronuncié su nombre despacio, arrastrando cada sílaba con un desprecio insalvable. «Carmen, ¿de verdad creíais que podríais venderme este cuento barato de mártires sufrientes?». La línea se quedó en un silencio expectante. El llanto fingido de Carmen se detuvo bruscamente. «Cáncer terminal de estómago», repetí, saboreando la estupidez de su mentira. «¡Qué diagnóstico tan conveniente! Pero has cometido un error de cálculo imperdonable, aldeana». Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se grabara a fuego en su cabeza. Durante los 9 meses de su embarazo, mi hija Isabela recibió atención prenatal exclusiva en el Hospital Central La Esperanza de la capital. Le realizaron escáneres completos, análisis de sangre mensuales y resonancias magnéticas de última generación. Y sé perfectamente que mi hija está completamente sana, sin un solo marcador tumoral en su cuerpo. ¿Y sabes cómo estoy tan segura de sus expedientes médicos, Carmen?, continué, con una sonrisa fría dibujándose en mi rostro. Porque el Hospital Central La Esperanza
es de mi propiedad. Yo soy la dueña y presidenta de la junta de dirección de la clínica donde tu novieja dio a luz. Yo firmé la nómina del cirujano que la operó. Hubo un sonido seco. Probablemente el teléfono se había resbalado de las manos temblorosas de la señora Carmen, golpeando el suelo. Así que, concluí, elevando apenas el volumen de mi voz, pero cargándola con la contundencia de un martillo de juez. Dile a tu hijo Mateo y a los prestamistas que tienen a Diego que no recibiréis ni un centavo del fideicomiso. Dile a la aseguradora que sus firmas son falsas. Os dejo a solas con sus deudas y sus matones. Y si por algún milagro logran sobrevivirles hoy, mañana tendréis a los mejores abogados penalistas del país destrozando sus vidas por fraude y tentativa de homicidio. Colgué la llamada. Bajé la ventanilla ligeramente para dejar que el viento de la carretera disipara el olor a podredumbre que aquella conversación parecía haber dejado en el ambiente. Había expuesto su mentira, los había abandonado a su suerte y había garantizado su ruina legal. Pero en la época en la que vivimos, las ratas acorraladas saben usar las redes sociales. Y al llegar a la capital, descubrí que Mateo y Carmen habían iniciado la última y más desesperada jugada de su miserable farsa mediática. Cuando llegamos a nuestra residencia fortificada en la capital, dejé a Isabela bajo los cuidados de mi mejor equipo médico y me aseguré de que mi nieto durmiera plácidamente en su cuna. Pensé que el silencio caería por fin sobre nosotros, pero el teléfono de mi asistente, Lucía, no paraba de sonar. «Doña Sofía, tiene que ver esto», dijo Lucía, mostrándome una tableta con el rostro pálido. La familia Ramírez había acudido a los medios locales de San Marcos y a las redes sociales. En la pantalla, Mateo y su madre protagonizaban un drama digno de una telenovela barata de medianoche. Carmen aparecía sentada en una silla de ruedas, llorando a lágrima viva, afirmando que había sufrido un colapso nervioso. Mateo, luciendo algunos moretones reales, seguramente cortesía de sus cobradores de deudas, se paraba ante los micrófonos, fingiendo ser la víctima perfecta. Mi suegra, una mujer inmensamente rica y soberbia, no soportó que viviéramos humildemente, declaraba Mateo ante las cámaras con la voz quebrada. Envió matones a nuestra casa, rompió nuestra puerta, agredió a mi madre y secuestró a mi esposa y a mi hijo recién nacido. Están usando su dinero para aplastarnos y separarme de mi familia. Las redes sociales estallaron. Bajo el disfraz del pobre oprimido por la élite, miles de personas que no conocían la verdad comenzaron a insultarme, llamándome monstruo arrogante, suegra tóxica y secuestradora. Exigían que las autoridades intervinieran para devolver a la esposa a su marido. Lucía me miró, preocupada por el impacto en la imagen de nuestros hospitales. ¿Emitimos un comunicado de prensa, señora? ¿Mandamos a los abogados a silenciarlos? Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa fría. No, un comunicado es lo que hace quien tiene miedo al debate. Vamos a jugar en su propio terreno. Compra un espacio de transmisión en vivo en el canal de noticias con mayor audiencia del país, esta noche. A las 8 en punto de esa misma noche, me senté frente a las cámaras. No llevaba maquillaje dramático, ni lágrimas falsas. Vestía mi traje sastre de siempre, con la serenidad de una mujer que tiene la verdad absoluta de su lado. Millones de personas sintonizaron la emisión, esperando ver a la villana arrogante disculparse. «Buenas noches», comencé, mirando fijamente a la lente. «Hoy habéis escuchado a un hombre llorar por su esposa e hijo perdidos. Antes de que dictéis sentencia sobre mí, os pido que miréis la pantalla». Proyecté la primera prueba, la falsa póliza de seguro de vida por $5 millones a nombre de Isabela, seguida por el peritaje oficial que demostraba sin lugar a dudas que la firma de mi hija había sido burdamente falsificada por Mateo. Luego,
Reproduje el audio nítido de la señora Carmen admitiendo que iban a matar de hambre a Isabela en nombre de la cuarentena para robar su dinero. Y para el golpe final, emití la grabación del chantajista del cartel reclamando los $500,000 por las deudas del casino de Diego. Este hombre no es un padre desconsolado, sentencié con voz firme, resonando en todo el país. Es un estafador y un asesino en potencia. Usó la hermosa tradición de nuestro pueblo, el sagrado cuidado del posparto, como un arma de tortura y asesinato premeditado. Yo no secuestré a mi hija, la rescaté del corredor de la muerte que su marido le había construido. El país enmudeció. El impacto fue tectónico. En cuestión de minutos, la opinión pública dio un giro radical. La simpatía por los Ramírez se convirtió en un odio feroz y exigencias de justicia penal. El desenlace fue rápido y aplastante. La fiscalía intervino la misma noche. Mateo fue arrestado por fraude a gran escala y tentativa de homicidio. La señora Carmen lo acompañó en la celda como cómplice intelectual. Su querido hermano Diego, acorralado por sus acreedores, intentó huir y fue detenido por las autoridades. La casa de San Marcos, escenario de tanta miseria, fue embargada y puesta en subasta. Sus condenas les aseguraban que pasarían las próximas 2 décadas tras los fríos barrotes de una prisión estatal. El divorcio de Isabela se resolvió en semanas, otorgándole la custodia absoluta de mi nieto. Hoy, al abrir los ventanales de mi terraza, el sol cálido de la capital baña nuestro jardín. Veo a mi hija Isabela, sana, fuerte y radiante, sonriendo mientras sostiene a su pequeño en brazos. Me acerco a ellos y el niño agarra mi dedo con su manita diminuta. En ese simple toque, siento que todo el dolor, toda la furia y la guerra que libramos valió absolutamente la pena. He aprendido que no importan las corporaciones que construyas ni el poder que acumules, el título más sagrado e indestructible que llevaré siempre es el de madre, porque el verdadero refugio ante cualquier tormenta del mundo no son las paredes blindadas de una mansión, es el abrazo inquebrantable de una madre. Si esta historia ha tocado tu corazón, y si tú también crees que no hay fuerza más grande, ni escudo más protector que el amor de los nuestros, te pido un pequeño favor. Escribe la palabra familia en la caja de comentarios. Quiero ver cuántos de vosotros entendéis el verdadero significado de esa palabra. Gracias por acompañarme en este relato. Soy Sofía y os deseo a todos un hogar lleno de luz y de verdaderas bendiciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.